Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Valencia Ramírez, de la Universidad Politécnica de Amozoc, en la licenciatura de Terapia Física. A continuación, les daré a conocer una maqueta morfofuncional de la contracción muscular para la materia de bioquímica aplicada en la terapia física a cargo de la profesora Rubelia Isaura Martínez Telles. El objetivo de esta maqueta es dar a conocer paso por paso la contracción muscular y ir señalando sus diferentes componentes. Comencemos. La contracción muscular se define como el acortamiento del músculo. La sarcómera es la parte funcional del músculo. Las partes de la sarcómera son: está unida por dos líneas zetas que se encuentran a los extremos, una banda oscura o también denominada banda A, dos bandas claras denominadas bandas I, una zona H, que a su vez la zona H se divide en una línea angosta conocida como línea M, por actina, miosina, troponina y tropomiosina. Las troponina a su vez se divide en tres: en T, que es la que se encarga de unir, I, que es la que se encarga de inhibir, y C, que es la que se encarga de unir a la miosina y a la actina con el calcio. Y existen dos tipos de proteínas reguladoras en esta maqueta: las contráctiles, que es actina y miosina, y reguladora, que es troponina y tropomiosina. Todo comienza por la acción de la neurona motora. La neurona motora libera acetilcolina por sus canales, que es el axón y las vainas de mielina. Al ser liberada acetilcolina, presenta un aumento de la conductancia de sodio y una despolarización a través de las líneas zetas, que son estas. Las líneas zetas tienen un sitio donde se produce la actina, que está aquí, y se produce un desplazamiento de la hebra de troponina hacia la miosina, o sea, que es la troponina hacia las cabezas de miosina. Y estas tienen una liberación del calcio, que estas entran a las líneas zetas, o sea, estas partes. La troponina hace, al ser liberado el calcio, hace que la troponina gire y tienen un aumento de ATP. Como sabemos, el ATP es conocido como la energía. Entonces, esto hace que las cabezas de miosina giren y que a la hora que se libere el calcio queden expuestas las uniones de actina con la miosina, para que ésta pueda tener una mayor fijación de calcio a la troponina C. Como sabemos, pues la troponina C es la que se encarga de unir el calcio. Cuando todo esto pasa, se presenta un cambio que se traslada a la troponina I y a la troponina T, que la I es la que inhibe y la T es la que une. O sea, que cuando esto es pasado, después de un cierto tiempo, esto se inhibe, no sigue el proceso. Y esto se define a que la posición de reposo de la tropomiosina libera o bloquea a las cabezas de actina. Posteriormente, el ATP se une a la cabeza de miosina, que es esto. Al ser liberado se une a la cabeza de miosina y ocurre una hidrólisis. La hidrólisis se define como el rompimiento. Después de esto, cuando ocurre la hidrólisis, se forma el ADP. El ADP mueve la cabeza de miosina para que éste sea pegada con la cabeza de actina y ocurra la contracción. O sea que cuando es liberado el ADP, hace esto: las cabezas giran y hace que se una y que ocurra la contracción. Y la contracción, como sabemos, es el acortamiento del músculo. Cuando termina la acción de la acetilcolina, o sea, cuando ya termina la liberación de la acetilcolina, regresa a los túbulos T. Los túbulos T están representados con amarillo, aquí.
y al retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico yo lo representé con estas hojas verdes. Y esto hace que se cierren los canales del sodio, para que cuando se cierran los canales de sodio, la contracción vuelva a regresar y todo el proceso se vuelva a repetir. No debemos olvidar que las cabezas de actina y miosina se mantienen en constante movimiento para que la contracción surja. Esto es gracias a la acetilcolina, a los canales de sodio, pero principalmente al calcio, ya que si nosotros no contáramos con calcio, la contracción no se llevaría a cabo porque las cabezas de actina y miosina chocarían y esto no hace que produzca el movimiento. Sin olvidar también que la troponina juega un papel importante en la contracción, ya que los 3 tipos de troponina en esta maqueta no se alcanzan a mostrar, pero los 3 tipos de troponina son los que hacen que se lleve a cabo el movimiento. El aumento de ATP en la contracción muscular, como lo definí, es la energía. El ATP a su vez convierte ADP. Y esto hace que cuando esté en su posición de reposo no bloquee el movimiento y este pueda seguir realizando la contracción. Bueno, por último, daré a conocer paso por paso un resumen de cómo se lleva a cabo la contracción muscular. Todo empieza por la neurona motora. Después de la neurona motora hay una presencia de sodio en ella misma. Después de la presencia de sodio, como había dicho, hay una liberación de acetilcolina. Después de la liberación de acetilcolina, hay una apertura de canales de sodio en el sarcoplasma. Después de ese proceso, ocurre una despolarización. Después de la despolarización, hay una entrada de acetilcolina que fue liberado en la neurona motora, al principio de la neurona motora, para que todo esto se lleve a cabo en el retículo sarcoplásmico. En el retículo sarcoplásmico, al igual, hay una liberación de calcio que pasa por los túbulos T. Por si no lo recuerdan, los representé al retículo sarcoplásmico en verde y a los túbulos T en amarillo. Después de esto, vuelve a haber una entrada de calcio a las líneas Z y se pega a su vez a las troponinas C. Después de las troponinas C, la troponina C hace que gire las cabezas de miosina y que se descubran las de actina para que haya un aumento de ATP. El ATP, como recuerdo, es la liberación de energía. Cuando se libera el ATP, se abren las cabezas de miosina. Esto hace que a la liberación de ATP se convierta en ADP. El ADP mueve a las cabezas de miosina y actina y en esto pues se lleva la contracción muscular. Después de que pasó esto, el ATP se une a las cabezas de miosina, aquí. Y hay una hidrólisis. Hidrólisis, como dije, se refiere al rompimiento de ATP y la miosina se contracta, o sea, se disminuye. Termina la acción de la acetilcolina. Después de todo el proceso, termina la acción de la acetilcolina y hay un regreso de calcio a los túbulos T. O sea que ya cuando fue liberado, cuando la acetilcolina deja de funcionar, esta regresa hacia los túbulos T y hacia el retículo sarcoplásmico para que de nuevo se vuelva a realizar una contracción muscular. Y de mi parte, esto es todo sobre la contracción muscular. Esta fue mi maqueta presentada morfofuncional. Tiene movimiento, hace la relajación, hace la contracción. Se ve cómo se unen las cabezas de actina con las cabezas de miosina. Para recordar, todo
esto, lo único que se contrae, lo único que se acorta son las bandas ¿sí? Las bandas A nunca se van a mover, se van a quedar fijas junto con la zona H y la línea M. Las que se acortan al realizar la contracción muscular van a ser las bandas C. ¿Por qué? Porque las bandas C es donde se libera la presencia de calcio, donde se convierte el ATP en ADP y donde las cabezas de actina tienen que pegarse con las cabezas de miosina y las líneas Z son las que se reducen.